Bueno, voy a explicar cuáles son las consecuencias de la guerra. La Gran Guerra, por su duración, extensión y virulencia, alteró el mundo tal y como era conocido. Sus consecuencias se hicieron sentir en todos los ámbitos. Tuvieron las consecuencias demográficas, donde fallecieron 9.270.000 personas aproximadamente, que había 6.000.000 y 5.000 inválidos aproximadamente, y había 4.250.000 viudas y había más o menos unos 8 millones de huérfanos. Pese a que los escenarios de desarrollo con especial intensidad, la contienda fueron relativamente reducidos, si se comparan con los de la Segunda Guerra Mundial, el número de bajas mortales que causó fue muy elevado, más de 4 millones entre las potencias centrales y uno de los 5 millones entre las aliadas. Entre esas bajas hubo un importante número de víctimas civiles, muy superior al de anteriores guerras. A ello se añadió el elevado saldo de heridos y mutilados. La mayor parte de las pérdidas se produjeron entre jóvenes varones, dando lugar a una relativa superpoblación femenina. El sistema productivo se vio condicionado por el descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población. La mortalidad sufrió un notable incremento debido a la subalimentación y a la insuficiencia sanitaria en general. Los gobiernos se vieron desbordados por innumerables huérfanos. También hubo unas consecuencias económicas, donde estuvieron la destrucción de infraestructura, ya que la guerra supuso una destrucción material extrema. Francia y Bélgica fueron los países más afectados, pues los combates violentos se desarrollaron en su territorio. Igualmente, fueron duramente castigadas Rusia y la región fronteriza entre Italia y Austria. Los campos de cultivo, las redes de ferrocarriles, puentes, carreteras, puertos y otras infraestructuras fueron devastados. Se perdieron barcos, fábricas, maquinaria, numerosas ciudades y pueblos fueron total o parcialmente arrasados. También la pérdida de la riqueza, ya que la riqueza de los estados sufrió un dramático descenso. Francia perdió más del 30%, Alemania cerca del 25%, el Reino Unido el 32%, Italia el 26%, Estados Unidos se vio menos afectado y su economía se colocaría en la cabeza del mundo. Reconversión industrial. Al término de la guerra fue necesario reconvertir las industrias que habían estado destinadas durante años a la producción de guerra. El proceso fue lento y se vio entorpecido por una crisis que se alargó hasta 1924. La economía de guerra dislocó el sistema productivo y eliminó de la política económica los principios del liberalismo. La tendencia se consolidó durante la posguerra, fruto de las políticas de los gobiernos de izquierda, especialmente los socialdemócratas. También el invencionismo económico fue la norma seguida durante el periodo de entreguerras, salvo en el caso de Estados Unidos, hasta la llegada a la presidencia de F. D. Roosevelt. El endeudamiento, que fue el gasto bélico, se financió en parte acudiendo a las reservas de oro y al endeudamiento mediante la emisión de deuda pública, complementado con el recurso a créditos exteriores, especialmente de origen estadounidense. Se recurrió a la fabricación del papel moneda, lo que provocó una fuerte inflación agravada en la posguerra por el desequilibrio entre demanda y producción. Cambios en la hegemonía económica mundial. Sin embargo, hubo países a los que la guerra benefició económicamente. En primer lugar, aquellos que habían permanecido neutrales durante el conflicto y se habían convertido en proveedores de materias primas y alimentos para los contendientes, casos de Brasil, Argentina y España. Pero fundamentalmente, la guerra consolidó el crecimiento de dos grandes potencias, Estados Unidos y Japón, cuyo comercio experimentó un aumento sin precedentes en detrimento de las potencias tradicionales de Europa, que se perdieron en sus mercados exteriores y vieron cómo su espacio económico se fragmentaba. Estados Unidos prestó importantes cantidades de dinero a los aliados y les suministró abundante material bélico, bienes de equipo y víveres. Se convirtió en el mayor acreedor de los países europeos, que en adelante entraron en una estrecha dependencia de los créditos norteamericanos para hacer frente a la reconstrucción económica. El dólar
se vio junto a la libra esterlina en el principal instrumento de cambio en las transacciones internacionales y la Bolsa de Nueva York consiguió el liderazgo mundial. Y ahora vamos a hablar sobre las consecuencias sociales, que fueron la incorporación de la mujer al sistema productivo, el empobrecimiento de las clases medias y el empobrecimiento de las clases medias. Y para acabar vamos a ver las consecuencias políticas. Los 4 imperios existentes antes del fin del conflicto desaparecieron con sus correspondientes casas reinantes, dando lugar a repúblicas. La revolución bolchevique en Rusia, acaecida durante la guerra, marcaría un hito en la historia de la humanidad por ser la primera que dio como resultado el nacimiento de un Estado comunista, que jugaría un papel determinante en la historia del siglo XX. Y el fin del conflicto alteró el mapa europeo colonial. Bueno, pues esto ha sido todo y espero que os haya gustado.